Buenas tardes a todos, soy Alexander Ipatov, un gran maestro de ajedrez, y bienvenidos a las clases de ajedrez.net. Hoy vamos a mirar un variante con caballo bd2 en la defensa eslava. Nuestra posición aparece después de la jugada d4, d5, c4, c6, caballo f3, caballo f6 y aquí jugamos caballo bd2. Parece una jugada rara porque está contra las leyes de desarrollo en las aperturas, porque mantenemos un alfil en c1 que parece pasivo, pero no es así, es que después podrá estar desarrollado vía b2, como b3 y alfil b2. Y también este variante con caballo d2 tiene otra idea. Es que blancas esperan cómo van a desarrollar las negras sus piezas y después van a elegir cómo jugar la próxima jugada, E3 o G3. Por ejemplo, si negras juegan E6, jugamos G3. Es que el peón en C4 está protegido con el caballo D2. Y si negras juegan alfil F5, jugamos caballo H4. Y no jugamos G3. Y si la negra juega en G6, podemos jugar G3 o E3. Ambas ideas son posibles. Bueno, como ya sabe, la línea principal en eslava es caballo C3, D por C4 A4, con mucha teoría por aquí. Y otra jugada popular es E3. Aquí pueden jugar alfil F5, caballo C3, E6 y composición típica para la eslava defensa. Sí. Entonces, jugamos caballo BD2. Y aquí negras tienen varios caminos para desarrollar sus piezas. La jugada principal es alfil F5. Y después negras quieren jugar E6, caballo bd7, alfil d6, dama e7, enroque y jugar en centro. Una torre a c8, otro a d8 y después jugar c5 o e5. Es un tipo de desarrollo muy típico para la defensa eslava. Y entonces lo vamos a examinar. Otra posibilidad es jugar e6. Es jugada posible para los jugadores que juegan un variante de Merán, E3, E6. Pero aquí hay poca diferencia, es que después de caballo BD2, si negras juegan E6, blanca pueden jugar G3, porque el peón ya está en E2, y no hemos perdido ningún tiempo jugando a E2, E3. Y también, como ya he dicho, el peón C4 está protegido por el caballo, que también es muy importante. Bueno, entonces, otra jugada es G6. Parece a un variante de Schlechter en la defensa eslava, pero con la poca diferencia que el caballo está en D2 y no está en C3. Porque el variante de Schlechter es E3, G6, caballo C3, alfil G7, alfil E2, enroque, enroque. Esa es la posición inicial del variante de Schlechter. Y la diferencia para nuestro variante es que caballo D2, G6, E3, alfil G7, alfil E2, enroque, enroque. Y aquí las negras no tienen una jugada de 5 por C4, porque las blancas simplemente toman con el caballo. Y si juegan alfil G4, copiando las ideas de Schlechter, aquí las blancas juegan H3, alfil por F3. Y aquí las negras no tienen una idea típica de E5, porque el caballo de C4 está protegiendo esa casilla. Y también las negras no tienen C5, porque el alfil está muy fuerte en la diagonal H1 a 8. Y aquí la blanca tiene una ventaja muy grande posicional, porque juegan B3, después alfil B2, o alfil A3, no sé.
Después torre a C1, dama E2, torre CD1 y la negra tienen que estar muy pasivos esperando a las acciones de blancas. Entonces aquí negras tienen que elegir algún otro camino. Hay muchos, por ejemplo E6 con la idea caballo BD7, B6, alfil B7, dama E7 y puedes jugar C5. También es posible. Pero es importante que este variante con caballo de 2 evita la idea principal de Schlechter, tomando en C4, jugando alfil G4, tomando en F3 y después caballo BD7 y E5. Y por eso negras tienen que buscar algún otro camino por aquí. Y eso es importante. Pero si negra juega en G6, blanca también puede jugar G3. Alfil G7, alfil G2, enroque. Ahora no está nada similar a Schlechter. Es más parecido a alguno de los variantes de Grünfeld. Con caballo en D2. Es la única diferencia. Pero hay también ventajas de la posición del caballo en D2. Porque está protegiendo al peón C4. Y el alfil de C1 puede ir a B2. Como ya he dicho, B3, alfil B2. Y después intentando avanzar E2, E4. Después de alfil torre E1 y E4. Aquí, por ejemplo, si negra juegan alfil F5, blanca puede jugar B3, caballo BD7, alfil B2. Es importante que negras no tienen ningún E5, porque las blancas están controlando a esa casilla. Y tampoco tienen C5, porque las blancas simplemente pueden tomar en D5 y después jugar E4. Entonces, yo creo que blanca está un poco mejor aquí porque tiene un plan simple. Jugar torre E1, caballo H4, atacando el alfil en F5 y después avanzar E4. Y por eso creo que la mejor jugada para negra aquí es A5, con la idea de ganar espacio en el flanco de dama, A4, y cambiar torres por la columna A. Por ejemplo, torre 1, A por B3, A por B3, torre A por A1, dama por A1, caballo A6. Bueno, la estructura de peones está muy similar. Y parece que negras han ecualizado la posición, porque pueden jugar caballo B4 intentando jugar caballo C2. Y blanca no tienen ningún de los planes aquí para mejorar su posición tanto mucho. Y por eso creo que aquí E3 es la jugada mejor que G3. Por eso, porque después negras juegan A5, una jugada fuerte, lo que jugó Carlsen contra Rajabov este año en Corus. Entonces, hemos acabado con G6. Y vamos a mirar ahora E6. Como ya he dicho, este variante pueden elegir los jugadores que juegan los variantes de Meran o anti-Meran. Y la idea es similar. Negras quieren jugar caballo BD7, alfil D6, dama E7, enroque, después B6, alfil B7, desarrollando los torres a C8, D8 y después jugando C5 o E5. Pero aquí blanca juega en G3, usando el punto que caballo ya está en el D2, protegiendo el peón C4.
Entonces caballo b de 7, alfil g2. Aquí negras tienen dos jugadas principales, alfil e7 y alfil d6. Vamos a mirar alfil d6 porque parece más activo. Bueno, la blanca juega en roque y aquí dama c2. La idea blanca es muy simple, jugar e4 y ganar espacio en el centro. Y si negras juegan activo, por ejemplo, e5, la blanca puede tomar en c por d5, c por d5, tomar en e5, caballo por, alfil por, y aquí caballo f3. Y la blanca es un poco mejor porque las negras tienen un peón aislado en d5. Entonces blanca pueden desarrollar su torre a d1, poner el caballo a d4, bloqueando el peón d5 y después organizar su juego contra este peón aislado. Entonces, e5 no es tan bueno porque después negras tendrán problemas con el peón d5. Por eso vamos a mirar dama e7 o b6. Por ejemplo, dama e7. Aquí jugamos e4, claro. Peón por, caballo por, dama por. Y aquí creo que blanca está un poco mejor porque tienen más espacio y alfil g2 está muy bien colocado porque ahora para negros es más difícil de avanzar c6, c5 porque el alfil blanco será más fuerte. Entonces caballo f6 y aquí jugamos dama c2. La blanca quieren jugar muy simple, b3, alfil b2, torre a d1, torre f1 y mejorando su posición después caballo e5. También es importante para blancas no permitir a las negras jugar e5 o c5. Si negras no lo juegan, entonces blancas estarán mejor, porque blancas no tendrán ningún plan de contrajuego. Bueno, aquí creo blancas un poco mejor. Entonces, b6. Negras quieren desarrollar su alfil a b7. El juego es muy parecido al variante con dama e7 que ya hemos visto. Entonces aquí, alfil b7. Y aquí jugamos alfil f4. Una jugada buena, porque desarrollamos nuestra pieza y queremos tomar un control sobre las casillas negras, especialmente e5, d6. Por ejemplo, caballo f6, dama e3. Aquí alfil por, dama por. Y aquí negras tienen que jugar c5, porque si no lo juegan, blancas jugarán c5 y el alfil negro estará pasivo en b7. Después blanca podrán mejorar su juego con caballo de 5, atacando el peón s6 con caballo y con alfil, y bueno, y blanca es mucho mejor. Entonces, negras tienen que jugar c5 aquí, activando su alfil. Pero bueno, blanca simplemente juega torre a d1, dama e7, y aquí podemos tomar en c5. Y si b por c5, vamos a mirar esa posición. Blanca tiene un peón de más en flanco de dama, y entonces casi cualquier final estará en favor de blancas. También blancas tienen torre ya desarrollado en la columna D, y eso también da pocas ventajas a blancas. Y aquí blanca pueden jugar, por ejemplo,
torre de 3 o dama de 6. No sé. La idea de blancas es simplemente cambiar las piezas e ir a cualquier final de peones o de torres, donde blanca tiene mayoría de los peones en flanco de dama. Entonces blanca está un poquito mejor aquí y juegan sin ningún riesgo. Entonces eso hemos visto variante con alfil de 6. Ahora vamos a ver variante con alfil de 7. Bueno, es muy parecido. En roque, dama c2, aquí b6, e4, como siempre. Y aquí negros juegan alfil b7. Y comparando con variante con alfil de 6, blancas no tienen una jugada e5 con ataque doble a alfil d6 y caballo f6. Y aquí blancas juegan e5, caballo e8, b3, porque blancas tienen que finalizar el desarrollo de alfil y torres. Torre c8, alfil b2, c5, y aquí jugamos torre fd1. Y después blanca quieren finalizar el desarrollo con torre ac1 y una... Bueno, aquí creo que blanca está un poco mejor porque tiene mejor desarrollo y más espacio. Porque caballo 8 no tiene tanta belleza. Tampoco por f8 está activo y bueno, también blanca pueden jugar en el flanco de rey con h4 y después caballo g5. Hay muchos planes y bueno, creo que blanca está mejor. Entonces e6 no es tan bueno como en los variantes principales de la defensa eslava, porque caballo está en d2 y eso blanca pueden usarlo desarrollando el alfil en g2 y después jugando dama c2 e4 ganando espacio en el centro. Y bueno, y por eso la jugada principal es alfil f5. Pero antes de mirar la jugada principal vamos también a mirar alfil g4, una jugada normal para la defensa eslava, por ejemplo e3, alfil g4. Es un variante con muchísima teoría, pero aquí la diferencia es que el caballo en f3 ya está protegido por el caballo de 2. Entonces la jugada alfil g4 no tiene tanta lógica. Y podemos simplemente jugar alfil, el caballo e5, alfil h5. Y aquí jugamos dama b3, atacando el peón en b7. Por ejemplo, si negras juegan dama b6, hay una jugada muy buena de blancas, dama h3, con la idea de jugar dama c8 jaque, y después negras tienen muchísimos problemas, y ya están perdidos. Y la otra idea de dama h3 es jugar g4, atacando el alfil, y después tomar en g6 cuando negras juegan alfil h5, g6. Por ejemplo, e6, jugamos g4, alfil g6, tomamos, f por g6, negros no pueden tomar con peón h porque simplemente dama por h8, y aquí jugamos g5, atacando el caballo negro y atacando al peón e6, y blancas están ganando simplemente. Y si negras juegan aquí caballo bd7, jugamos g4, caballo por d por e5, un ataque doble en f6 y h5. Entonces negras tienen que jugar algo, por ejemplo alfil por g4 y aquí dama g3. Y caballo por e4, caballo por d por e4, dama por g4. Y las blancas están con la pieza de más. Y bueno,
Y claro, si dan por D4, hay un mate en C8. Entonces, lo mejor para negras es jugar alfil E6. Porque como hemos visto, alfil H5 no está bien por la maniobra de la dama blanca. Dama B3, dama H3. Entonces, alfil E6. Aquí jugamos E3. Caballo BD7. Y aquí tomamos C por D5. C por D5. Y aquí podemos jugar simplemente caballo F3. Y negras tienen algunos problemas con el alfil en E6. Porque si negras toman con caballo en E5, entonces D por E5 con ataque doble en F6 y E6. Y blanca gana una pieza. Y bueno, y si C por D5, C por D5, caballo F3, caballo por A6. Es que blancas quieren hacer un jaque de B5 con alfil. Bueno, aquí blancas pueden jugar simplemente dama B3, alfil D2, torre C1, alfil D3, enroque y tienen un juego bastante favorable. Y por eso, ya como hemos visto, todas esas jugadas E6, G6, alfil G4 no son tan buenos como alfil F5, porque alfil F5 es la jugada más lógica en esa posición, porque las negras desarrollan una pieza en posición activa y bueno, y blanca tienen que mostrar algo. ¿Cuál es la diferencia entre este variante, E3, E6 y uno de los variantes principales de la defensa eslava, alfil F5, aquí, perdón, E3, alfil F5, caballo C3, E6, caballo H4. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a mirarlo ahora. Caballo BD2, alfil F5, caballo H4. Es importante jugar ahora. Es que E3 no está bien. Caballo H4. Alfil E4. Si alfil G6, blancas simplemente toman el alfil caballo por G6, H por G6, E3, E6, A3. Ahora negras no tienen alfil F8, B4, con la idea caballo E4. Con una clavada posible. Y bueno. Si caballo BD7, blanca juegan simplemente G3 y desarrollan un alfil a G2. Y ya como sabemos, el peón en C4 está protegido por el caballo D2. Entonces, alfil D6. Alfil G2, enroque. ¿Y qué podemos decir sobre esa posición? Para mí parece que blancas están bastante mejor porque tienen una ventaja de par de alfiles. Y tampoco negras tienen un plan activo jugando C5 o E5. Porque en este caso el alfil será muy duro en el diagonal H1 a 8. Mientras así, blanca tiene un plan muy simple de cómo mejorar su posición. Por ejemplo, jugar B4, bueno, dama E7 y aquí B4, por ejemplo. Después alfil B2. También posible es jugar C5 y cerrar el juego con F4. Y negras tendrán ningún plano de activización. Y es una de las ideas posibles. Otra idea es jugar alfil B2, torre E1 y jugar E4. Abriendo el juego para el par de alfiles. Entonces blancas tienen varios planes y parece que están bastante bien. Entonces la jugada principal es alfil E4. Porque sí que... vamos a mirar también otra jugada, alfil G4. H3, alfil H5. Y aquí no tenemos que temer de jugar G4. Porque alfil G6, tomamos y jugamos alfil G2.
Y si E6, jugamos E4, abrimos el juego para el par de alfiles. Como ya sabemos, el par de alfiles es más fuerte en la posición abierta, mientras el par de caballos es más fuerte en la posición cerrada. Entonces aquí tenemos un par de alfiles y tenemos que abrir el juego. Y entonces jugamos E4, D por E4, caballo por, alfil por, alfil B4 jaque, y aquí jugamos rey E2. No tenemos que tener miedo de hacer esas jugadas, porque blancas tienen un centro fuerte soportado por par de alfiles, y tampoco negras no pueden hacer nada, porque si juegan C5 van a perder el peón B7. Si juegan E5, blancas simplemente tomarán D por E5. Y si juegan caballo de 7, blancas juegan alfil E3. Y después pueden jugar dama B3 y jugar con el rey en centro. Y negras no pueden hacer nada. Y si negras hacen un enroque corto, blancas pueden, por ejemplo aquí, en enroque corto, blancas pueden atacar con H4, H5. Bueno, esa posición es muy favorable para blancas, es mi opinión personal. Entonces, así, y vamos a mirar la jugada principal de alfil 4. Negras quieren provocar F3, que debilita la posición cerca del rey N1. Alfil G6, dama B3. Bueno, esa posición es casi parecida a la variante principal de la defensa eslava. E3, alfil F5, caballo C3, E6, caballo H4. Alfil 4, F3, caballo, alfil G6. Muy parecido. Entonces, jugamos caballo H4, alfil 4, F3, alfil G6 y jugamos aquí dama B3. Aquí negro tienen dos jugadas como defender el peón B7, dama C7 o dama B6. Vamos a mirar dama B6. Negras quieren cambiar las damas, pero creo que blanca mantiene una poquita ventaja en el final. Por ejemplo, C por D5, C por D5, dama por B6, A por B6, caballo por G6, H por G6 y aquí jugamos caballo B3. Blancas tienen un par de alfiles y también la estructura de peones está un poquito debilita en flanco de dama. Los peones doblados en B7 y B6. Aquí, por ejemplo, si negros juegan caballo S6, jugamos rey F2, E6. Y aquí simplemente podemos jugar, bueno, A3, por ejemplo, alfil D6, y aquí jugamos G3. Perdón, G3, y sin enroque. Simplemente jugamos alfil D2. Blanca quieren finalizar el desarrollo jugando E3, alfil D3, torre HC1 y jugando esa posición, sin ningún riesgo. Bueno, yo creo que blancas están... El juego va a dos resultados, o ganan blancas o negras se hacen tablas. Y eso está bien, por mi opinión. Y bueno, aquí dama B3, dama C7. Y aquí blancas van a jugar G4. La idea es jugar G5, atacar el caballo negro en F6 y después tomar C por D5. Entonces la jugada de E6 parece normal. Aquí jugamos E4. Esa idea fue fundada por el gran maestro Estratios Griegos, mi entrenador. Y yo jugué esa posición ya 2 veces en mi práctica. Hice 2 tablas, pero tenía 2 posiciones buenas. Bueno, vamos a mirar. Aquí negras tienen 2 jugadas principales. D por E4 y alfil E7. Si vamos a mirar alfil E7. Aquí
Blanca toman C por D5. C por D5, caballo por G6, H por G6. Y aquí jugamos E5. Caballo D7 y F4. ¿Qué podemos decir sobre esa posición? Bueno, blancas tienen una ventaja en espacio y par de alfiles. Pero el rey parece un poquito malo. Por ejemplo, alfil H4 jaque. Rey D1, caballo F6, caballo F3. Rey está malo, pero la posición está cerrada y negros no pueden hacer mucho. No pueden atacarlo. Y como para mí la posición está muy favorable a las blancas, porque después de finalizar el desarrollo, por ejemplo, alfil D3, alfil D2, torre C1, pueden jugar F5, abriendo la posición y atacando al rey negro. Y bueno, entonces D por E4 es lógico. Aquí jugamos G5, atacamos el caballo negro. Si negros juegan caballo H5, por ejemplo, tomamos en G6, H por G6, caballo por E4, caballo D7. Bueno, aquí simplemente jugamos alfil E3, enroque largo. ¿Y qué podemos decir sobre esta posición? Blanca tiene una ventaja en espacio, que es muy típico para este variante con caballo BD2, y también tiene un par de alfiles. Después, blancas pueden jugar H4, alfil H3, desarrollando un alfil, una posición activa. Después, por ejemplo, rey B1 y abriendo la posición con D5. Como ya sabemos, abrir la posición con un par de alfiles es muy favorable, casi siempre. Y bueno, y creo que blanca está mucho mejor aquí. Y entonces creo que negras tienen que jugar caballo D7, porque en H5 está muy malo colocado. Entonces aquí jugamos caballo por. Y aquí negras pueden jugar E5, abriendo la posición. Creo que es la mejor respuesta a este plan con caballo BD2. Por ejemplo, caballo por G6, H por G6, alfil E3 y la posición es muy complicada. Pero parece que negras pueden obtener una posición buena después de desarrollar su caballo A6 y enrocando en largo. Creo que es el mejor camino para negras con este sistema con caballo BD2. Aquí no hay muchas partidas y entonces ya podemos saber qué dice la práctica en los años siguientes. Pero parece que es muy interesante para ambos colores, para blanca y para negros. Bueno, entonces en 30 minutos casi hemos visto todos los variantes principales de variante con caballo BD2 y yo no digo que este variante es mejor que la jugada principal caballo C3 o E3. Solo quiero decir que caballo B2 promete un juego interesante que evita la teoría principal de la defensa eslava. Y si negras no saben cómo jugar, blanca puede obtener una ventaja después de la apertura. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Y síguenos en clases de ajedrez.net. Muchas gracias.